Quinto día del Sendero Sulair. Ayer no lo dije, pero estoy ya en lo que es la provincia de Almería. Hoy el plan es pues llegar a un refugio que se llama Refugio La Polarda, que va a ser el primer refugio en el que duerma, es un refugio libre. Pero desde que estoy aquí no he dormido todavía en un refugio y hoy va a ser el primer día. Por delante 40 kilómetros de ruta. Y aquí en mitad de la nada está el cartel este y entiendo que empieza el tramo 10, Barranco Riachuelo, El Cerecillo. 15 kilómetros con 565, 5 o 6 horas. Voy a por el tramo 10 del Sulair. Veo la marca del GR y que tira ahora hacia abajo y me echo a temblar. Teniendo en cuenta el poco mantenimiento que tiene muchos tramos, vamos, que seguramente me acabe pinchando. Vamos a ver qué tal. Pero aquí ya hay rosales. Ya ves, estoy dentro del track, ¿eh? Estoy dentro del track. La verdad que si quería aventura la estoy teniendo, ¿eh? Entre que no hay nadie, llevo desde antes de ayer sin ver a una persona, aunque sea a lo lejos. Y como está esto en algunos tramos, Sendero Sulair, salvaje. Una prueba de que pasa por aquí poca gente es la cantidad de telarañas que me estoy comiendo. A saber. Bueno, está muy bien los propósitos y es bueno que se creen cosas así, pero luego hay que mantenerlas, ¿eh? No se trata de, venga, lo hacemos y ya está. No sé el motivo de tener algunas zonas como están, de abandonadas y de cerradas. Vale que es primavera y la vegetación crece, no va a haber tampoco alguien con las tijeras de podar justo a medida que va creciendo, lo entiendo. Pero es que tampoco estamos hablando de un sendero local, de un pueblo perdido que nadie hace. Es que es el GR 240, entonces yo creo que merece un poco más de atención en ciertos puntos. Ya sabía, realmente sabía que esto estaba abandonado. Y tampoco estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Lo estoy confirmando. Pero siempre espera uno que no esté tan abandonado. Pero cuando me he visto varias veces enganchado ahí entre rosales, marcas inexistentes, pues la verdad que es una pena, ¿eh? Es una pena. En fin, yo porque me lo tomo con paciencia y tengo motivación. Pero vamos, que aquí entiendo que venga alguien y se ponga a maldecir, ¿no? En algunos momentos puntuales. El Cerecillo, 3 kilómetros. Subida considerable que acabo de hacer. Claro, vengo de ahí abajo. Y esta mañana pues vengo del lado contrario al que se ve. Eso llevo hecho ya. Subida, bajada y ahora subida. Imagino que lo próximo será pues bajada. Y luego me queda otra subida hasta el refugio de La Polarda. Una cosa que no he comentado del tema de la tienda de campaña y la acampada libre es que está permitido, pero simplemente hay que informar previamente al parque de que se va a hacer. Yo lo que hice unos días antes, pues llamé por teléfono para informarme de la ruta y que me confirmaran que Postero Alto estaba cerrado porque estaba en obra. Me confirmaron que efectivamente estaba en obra y que no cuento con él.
Y el tema de la acampada, pues me mandaron un PDF que yo les devolví relleno, diciéndole la actividad que iba a hacer, en este caso el sendero Sulair completo, la fecha aproximada en la que iba a estar haciendo la actividad, y en principio pues eso, les dije que usaría los refugios libres que viera, pero que llevaba tienda de campaña para, en caso de que terminara una etapa a medio camino entre uno y otro, poder acampar entre la puesta y salida del sol. Entonces no es pedir un permiso, simplemente comunicar de que se va a hacer la actividad y con eso es suficiente. Bueno, y aquí termina el tramo 10 y comienza el tramo 11. El Cerecillo La Polarda. 20 kilómetros con 932 positivos, 6-7 horas. Pues el que voy a hacer. Me he encontrado que aquí, vamos, yo pensaba que esto era un área recreativa y tenía fuentes. No hay nada, a ver si puedo encontrar agua por ahí más adelante, porque vamos, voy ahora mismo seco. Y este es el refugio del Cerecillo, que lo tenía apuntado como que está en mal estado. He venido aquí a ver si hubiera una fuente. Bueno, la decoración es mejorable, pero suficiente para pasar la noche. Y además es grande, ¿eh? Claro, ahí hay una fuente y contaba con que esa fuente pues iba a tener agua. Ese es el tema, que yo tenía apuntado el Cerecillo, agua. Buah. Pues nada, no queda otra que tirar sin agua. ¿Qué voy a hacer? Que no hay muchas opciones, ¿no? Pues estoy a 14 kilómetros de La Polarda y con este sitio no contaba, ¿eh? He encontrado aquí esto. Voy a beber toda el agua que pueda y de paso a refrescarme, porque la verdad que la cosa invita. Son ahora mismo las 4 menos cuarto de la tarde y es el momento perfecto para hacer aquí una paradita. He removido un poco el agua. Me metí enterito, vestido, con zapatillas y todo. Y ahora en esa piedra me voy a poner a tomar un poquito el sol y a sacarme. Maravilloso. Estaba el agua limpia, la he dejado que no se ve nada, está turbia. Sulair, pedazo de experiencia. La Polarda. Los 800 metros que faltaban eran cuesta arriba. A ver qué pinta tiene esto. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues etapa concluida.
Han salido 41 kilómetros y medio. Palizón considerable, como todos los días, pero contento de ir cumpliendo lo que tenía fijado y disfrutando del recorrido. A descansar y a cenar. Son las 8, así que queda una hora, un par de horas de luz. Perfecto para descansar un poco y dentro de una hora pues cenar. Fin de la etapa de hoy.